Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Juntos Somos. Soy Andrea Alvarado y me complace acompañarles en un espacio que hemos preparado para compartirles que los sueños y las metas sí se pueden alcanzar. Si usted tiene un sueño o una meta que le anda dando vueltas ahí por la cabeza o la tiene aquí sembradita en el corazón, pero no se anima a hacerlo porque piensa que es muy difícil o imposible y entonces mejor no lo intenta, este espacio es para usted. No importa cuál sea su sueño, convertirse en astronauta, en deportista olímpico o en curador de arte de un importante museo en Europa. Todos los sueños se pueden alcanzar. ¿Cómo? Acompáñenme a conocer la historia de Gabriela Traña, atleta olímpica, deportista referente para el atletismo costarricense, tanto en competencias nacionales como internacionales, quien nos ha representado en múltiples ocasiones, incluyendo 3 mundiales y 2 olimpiadas. A través de su historia, estoy segura que podremos inspirarnos para saber que todo lo que queramos hacer, todas nuestras metas las podemos alcanzar. Si opacamos los temores internos, si vencemos las voces del entorno negativas y si nos trazamos una ruta de trabajo y de progreso y trabajemos con disciplina para alcanzarlos. Gaby, bienvenida a Juntos Somos. Muchísimas gracias, un placer estar acá y compartir con vos. Bienvenida, muchas gracias. Tal vez para empezar, ¿nos podrías contar quién es Gabriela Traña? ¿De dónde venís? Bueno, yo creo que soy el resultado de muchas cosas, ¿verdad? Muchas experiencias vividas, de mucho aprendizaje, pero sobre todo una persona de una familia numerosa, humilde, que creció y se ha fortalecido a través del tiempo. Inicié en el atletismo de muy niña, terminando la primaria, y vengo de una familia de 6 hijos, donde 5 somos mujeres y hay un varón. Y a partir de esa familia, pues ahí crecí rodeada de valores, de mucho trabajo. Siempre desde muy pequeñitos íbamos a coger café, trabajamos en tiendas. He hecho múltiples actividades hasta que encontré en el atletismo pues esa pasión y esa emoción por disfrutar de algo más, aparte del estudio y de luego más tarde una profesión. ¿Cuándo nace en vos ese sueño de convertirte en una atleta olímpica? Bueno, yo creo que cuando yo inicio en el deporte, en el colegio, no tenía claro ese sueño, sino fue más como culminando propiamente mi práctica deportiva en el colegio y ya iniciando hacia la universidad, donde empezó como esa primera impresión de que tal vez podía ser atleta olímpica. Y siempre he tenido una vida donde todo ha sido bastante planificado y estructurado, pero ese sueño se fue construyendo, diría yo, que ahí, antes de eso lo veía como un hobby, como algo que complementaba mi vida y una pasión que fue como creciendo con el tiempo hasta la fecha. Y recuerdo un compañero que me decía, cuando la veíamos en las Olimpiadas, yo ya estaba en 5º año del cole, y yo decía, ay, pero eso es como muy difícil. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza. Inicié la universidad y yo creo que ahí empecé también a trabajar pensando en que si quería ser atleta olímpica tenía que hacerlo los 365 días del año, las 24 horas del día, comiendo, alimentándome adecuadamente siempre, durmiendo las horas que hay que dormir, entrenando lo que hay que entrenar en su momento. Y pensando en que así es en la vida, ¿verdad? Un cantante cuida su garganta, un escultor o pintor sus manos, y que si queremos lograr algo, realmente tenemos que trabajar en todos esos pequeños detalles que nos permiten luego pues alcanzar un objetivo, una meta. Cuando, digamos, ya estabas en ese proceso, ¿de repente sentiste algún temor o desde el inicio dijiste, lo voy a lograr? ¿O siempre hubo ese miedo de no alcanzarlo, ese temor o dificultades en el camino? Sí, yo creo que siempre hay esa incertidumbre y ese, como decís, ese miedo de que quizás se pueda lograr, que quizás no. Vengo de una familia muy grande y siempre tratábamos como de que todos tuviéramos las mismas oportunidades, y siempre pensás en el factor económico como una limitante de lograr incursionar en algo. Entonces el atletismo representó para mí esa oportunidad de que no requería tanto recurso, y primero por eso lo veo como un hobby, porque no era algo que demandaba muchísimo dinero, pero sin embargo se fueron dando las cosas, se fueron dando oportunidades, pero a la vez fui trabajando y luchando por esas oportunidades
primero en el colegio, luego en la universidad, y combinando precisamente, yo recuerdo siempre un mensaje de mi mamá, cuando yo inicié y le dije que quería pertenecer al equipo de atletismo, ¿verdad? Que quería competir por el colegio. Me dijo, si querés participar en un deporte, tenés que rendir igual en el colegio, porque la principal herencia que les puedo dejar, o que nosotros, papá y mamá, nos podían dejar, era el estudio, no una propiedad o dinero y demás, sino prepararnos académicamente. Entonces yo creo que eso siempre fue como una inspiración, más que una limitación, pero que me hizo combinar la actividad física con la preparación académica. Ahora que mencionabas el tema económico, tal vez a lo mejor es precisamente uno de los temas que más temor le da a las personas a la hora de querer lanzarse a cumplir un sueño o una meta, el factor económico. ¿Es determinante, decir, el dinero, la plata, para poder cumplir un sueño o no? Yo diría que no, el dinero siempre es importante, o sea, siempre es necesario, ¿verdad?, para lograr cosas, pero lo principal es el compromiso, es la pasión, es el deseo que nosotros tengamos por alcanzar ese objetivo, esa meta, y las oportunidades se van a ir dando. Digamos que es necesario, pero uno lo puede también conseguir a través de su mismo deseo, de su mismo esfuerzo. Yo recuerdo que al principio no tenía las tenis que se ocupan, digamos, para entrenar y para competir, pero yo en las vacaciones trabajaba para tener las tenis que se necesitaban. Ya luego el comité cantonal, ya luego patrocinadores, y con el tiempo, cuando vas dando resultados, pues te van llegando las ayudas. Pero yo creo que, al menos en Costa Rica, toda persona que inicia en algo, ya sea deportivo, cultural, académico, esos primeros pasos tiene que darlos con sus propios recursos, con lo que tenga, pero sobre todo yo diría que con el compromiso y con la pasión de que eso realmente lo querés lograr. Han habido momentos de desilusión, digamos, en algún momento Gabriela dijo, ya no puedo más, ya no lo intento más, no sé, de repente alguna decisión administrativa de algún comité de atletismo, o alguna persona, o la Gabriela joven que decía, ay, ya me voy a ir de fiesta con los amigos que me dicen que vayamos de fiesta, o perdiste, de repente no ganaste alguna competencia. ¿Hubo momentos de desilusión que te llevaron a pensar que era mejor detenerte? Sí hubieron momentos, pero quizás no tanto como para detenerme, sino circunstancias en que uno pues valora si continúa con la misma intensidad. Yo creo que cuando uno entra en el deporte, definitivamente no es algo que luego quiera dejarlo. Al menos en mi caso, nunca ha sucedido eso, nunca es como que he querido dejarlo del todo, pero sí el nivel competitivo, y conforme avanzas en la parte más de élite, por así decirlo, se vuelve más exigente, tiene que haber más compromiso, y en algunas ocasiones por los recursos económicos, en otras por decisiones de quienes dirigen el deporte, de repente se vuelven un obstáculo, ¿verdad?, para lograr ese objetivo, pero al final, cuando vos decís hacia adentro y escuchás esa voz de si realmente eso es lo que querés, y lo intentás y ves que va dando su fruto, al final realmente, aunque se presenten circunstancias que no son las más positivas, yo creo que el espíritu de lucha que uno tenga con ese objetivo, con esa meta propuesta, difícilmente lo echa para atrás. Recuerdo cuando yo inicié, no estaba en atletismo propiamente, pero a mí siempre como que me gustó correr. Como yo fui a una escuela donde no había educación física, no tenía como las habilidades para jugar bola o baloncesto o voleibol o ese tipo de deportes que requieren como una motora fina más óptima. Yo cuando corría me sentía bien, lo sentía fluido, digamos, muy innato. Y cuando se corrió la antorcha en la escuela, recuerdo que yo quería correr la distancia más larga, y el profesor que se encargó de eso, que no era mi profesor ni me conocía, me obligó a bajarme prácticamente 300 metros antes de llegar a la escuela, a la antorcha, ajá, y iba repartiendo a los niños hasta llegar a una distancia de alrededor de 2 kilómetros. Yo quería correr los 2 kilómetros, y cuando yo le dije que yo quería bajarme en el último lugar para poder correr más distancia, me dijo, usted con ese cuerpo,
¿verdad? Y entonces fue muy humillante porque lo dijo delante de todos los niños, lo dijo de forma despectiva, como si yo no tuviera la capacidad. Y en esa ocasión yo tenía que respetar la autoridad y he procurado a lo largo de mi vida. Era una niña y tenía que bajarme porque yo también quería correr la antorcha, así fueran 300 metros. Así lo hice y luego con el tiempo pues la vida me dio otras oportunidades para precisamente demostrar que aunque alguien te diga que no eres capaz, que no podés, que no tenés el físico para hacerlo, yo les digo, o sea, si quieren eso, trabajen, trabajen y trabajen, porque el que se esfuerza, el que persevera, el que lucha, siempre va a conseguir lo que quiere. Creo que muchas personas a veces dicen las cosas sin pensarlo. Considero que no hay que llevar como ese rencor en el corazón, pero sí es importante que si algo así sucede, pasemos la página y no hagamos caso a esas voces que no son las que nos motivan, las que nos ayudan a seguir adelante. Muy bien, ahora vimos un poquito que siempre todos tenemos, ¿verdad? Todos nos enfrentamos en nuestros diferentes procesos a personas con consejos negativos, inclusive a nuestros propios temores internos que nos llevan a vivir situaciones de desilusión. Pero también queremos que Gaby nos comente cuál ha sido su mayor experiencia, la que mayor satisfacción le ha generado. Bueno, yo creo que hay muchísimas. Cuando uno gana una competencia siempre es una emoción muy grande. De hecho, yo cuando inicié en el atletismo, yo solo quería ir a las competencias, porque las competencias es como donde si ganaste, te toman la foto, te felicitan y esa es euforia. Pero con el paso del tiempo aprendí precisamente a disfrutar cada momento y a disfrutar cosas que no necesariamente fuera a ganar, sino también lo que implica esa práctica deportiva. Y uno de mis recuerdos más grandes que llevo en el corazón, que siempre es como lo que me motiva cuando hay esos días que uno se le baja un poquito las baterías, es el haber sido abanderada de Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y recuerdo cada paso que uno va dando, digamos, en ese recorrido, la gente, las banderas, la música. Es una emoción tan grande porque uno en ese recorrido es como que le pasa su vida deportiva como una película en donde va viendo imágenes de cómo empezó cuando no tenía tenis, cuando solo tenía el uniforme de educación física para entrenar, cuando en la casa de repente solo había como arroz, frijoles y un huevito para comer. O sea, y cuando ya luego tuve patrocinadores y pude llegar a la gesta deportiva más grande del mundo y donde se compite la mayor cantidad de países y estás desfilando ahí con la bandera en la mano, representando a tu país y sabiendo que el deporte al final elimina el tema de clases sociales o de posibilidades económicas y que une a la gente y que va más allá que solo la práctica deportiva, sino también esa realización y ese orgullo y satisfacción que le da a la vida y le da sentido a la vida de una persona. Ahora que decís esto, ¿verdad? Porque la Gaby que llegó ahí como abanderada en los Juegos Olímpicos de Londres no fue una niña, una adolescente, una joven que empezó, dijo, quiero ser deportista, quiero ser atleta y quiero llegar a una olimpiada y llegó. Hay un proceso detrás, hay un camino, que eso es lo que debemos, digamos, lo que me gustaría como que enfaticemos, ¿verdad? Vos empezaste compitiendo en competencias escolares, por ejemplo. O sea, hay todo un camino que me gustaría tal vez reforzar para que todos sepamos que los sueños se pueden hacer realidad, pero que no es como que yo cierro los ojos y por arte de magia ya estoy en el lugar en el que quiero estar, sino que tengo un proceso que cumplir y seguir para alcanzarlo. Así es. Bueno, yo inicié, como le comentaba, en el colegio Gregorio José Ramírez. Inicio en secundaria, ya a los 13 años, y empiezo con la ilusión de representar a mi colegio. Posterior a eso, mi profesor de educación física me invita a pertenecer al equipo de atletismo. Él era el entrenador del equipo del colegio y el equipo de atletismo del cantón, para representar a la Alajuela en los procesos de Juegos Nacionales. Esa es como la primera etapa deportiva, digamos, de un atleta, por lo menos acá en Costa Rica. Y posterior a eso voy, por así decirlo, escalando y ya clasifico eventualmente para pertenecer a la selección nacional y representar al país en campeonatos centroamericanos.
Luego tuve la oportunidad de estar en los campeonatos centroamericanos y del Caribe. Lo que le sigue ahí es el Panamericano y luego el Iberoamericano. Y así, digamos, a cuestión de cada año, cada 2 años, cada 3 años iban etapas diferentes, hasta que logro clasificar al Campeonato Mundial. Y bueno, ya en la etapa más final, digamos, en lo que son los Juegos Olímpicos. Entonces, yo recuerdo que a veces alguien me preguntaba o me felicitaba por una marca y me decía, uy, me costaría como 10 años lograr eso. Y yo, sí, a mí me costó 15 llegar aquí. O sea, cuando yo llego a Beijing 2008, yo había iniciado en 1993, o sea, no habían sido 3, ni 4, ni 5 años. O sea, desde el 93 hasta el 2008 pude estar en unos Juegos Olímpicos. Entonces los procesos son de tiempo, son de trabajo, son de dedicación, son de esfuerzo continuo. Sin embargo, yo creo que también es importante que estemos conscientes de que ese trabajo y ese entrenamiento se tiene que vivir en el día a día. O sea, es siempre vivir el aquí y el ahora. Digamos, yo no entrenaba pensando en ir a esos Juegos Olímpicos. Empecé entrenando para ir a los Juegos Nacionales, para hacer bien ese primer trabajo, por así decirlo, que le toca a uno. Esa primera actividad que de repente, si te va bien, sigues. Es ir meta por meta, pasito a pasito. Exacto. Bueno, tal vez para cerrar, Gaby, ¿cuál sería ese consejo que vos le darías a todas esas personas que nos están viendo hoy y que tienen un sueño, que tienen una meta ahí guardadita y que quieren cumplir, pero que aún no se atreven a dar ese paso? ¿Cuál sería tu consejo para ellas? Bueno, mi consejo para todas esas personas que quieren lograr una meta, que quieren alcanzar un sueño, es que busquen esa pasión, algo que les encante, que les llene, que disfruten, que, como me decía mi entrenador, que si no te pagaran por hacerlo, igual, de la misma forma te levantarías y lo harías. Muchas veces pensamos en la medalla o en el reconocimiento o en esos elementos externos, pero en realidad lo importante es no es lo que logras, sino lo que haces con lo que vas logrando en la vida. Y por supuesto que el reconocimiento, los recursos económicos, porque pensemos no solo en la parte deportiva, también puede ser que eso le inspire la parte cultural, la parte artística, el ser un reconocido empresario o crear un nuevo negocio, una nueva actividad en el mundo inclusive, pero todo lo que queramos hacer que sea también para impactar la vida de otras personas. Yo creo que si somos solidarios en lo que vamos haciendo en el camino y si buscamos que no solo yo tenga un beneficio, sino quienes me rodean, realmente estamos en el camino correcto y vamos a lograr cualquier meta, porque es una energía positiva que te va a llevar a eso. Y siempre, siempre traten de escuchar esa voz interna y háblesen en forma positiva. A veces hay muchas voces negativas alrededor, pero si vos tenés una voz que te dice, ánimo, sigue adelante, no decaigas, tú puedes, yo creo que es ese clic entre mi pasión y mi voz positiva que nos puede permitir precisamente alcanzar lo que queramos hacer en la vida. Muchas gracias, Gaby. Llegamos al final de este programa y esperamos que usted que nos está viendo y tiene guardado un sueño o lo tiene en pausa o una meta, se anime, se inspire y se lance con todo a cumplirlo, porque sí se puede. Gracias por acompañarnos.